Alemania durante la Guerra Fría. Una vez que Alemania capitula tras finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, el país germano es ocupado por las tropas aliadas y se convierte en el principal escenario de la Guerra Fría, o al menos donde más patente se hace este conflicto. La llamada Guerra Fría fue un periodo de tensión entre el bloque comunista y los aliados, que tuvo lugar entre el final de la guerra y los últimos años de la década de los 80. Entre los días 4 y 11 de febrero del año de 1945, se reúnen en la ciudad de Yalta, en Crimea, Roosevelt, Churchill y Stalin, teniendo como resultado la división territorial alemana en 4 zonas distintas. Mientras que la Alemania Oriental quedaba en manos de la Unión Soviética y la Occidental se repartía entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Varios meses más tarde, se celebra la conferencia de Potsdam, en la que se encuentran Truman, Churchill y Stalin, dando como resultado la creación de la Bisona, cuya sede se encontraba en Frankfurt, a la que más tarde se uniría Francia, aunque con reservas ante una futura reunificación de Alemania. El 8 de mayo de 1949 se instaura la nueva República Federal Alemana, mediante una nueva constitución, y se establece su capital en la ciudad de Bonn, siendo los principales partidos de su gobierno el Partido Socialdemócrata y el Partido Demócrata Cristiano, en un marco de democracia parlamentaria. Además, se redactaba la llamada Ley Fundamental, que tenía como objetivo evitar el anterior totalitarismo mediante la imposibilidad de abolir la democracia por la vía de alteración constitucional. En la zona oriental ocupada por los soviéticos, se crea la República Democrática Alemana con capital en Pankow y posteriormente en Berlín, y al frente de cuyo gobierno estaba el Partido Único Marxista-Leninista. Europa en la Guerra Fría. El periodo de la Guerra Fría transformó el continente europeo entre finales de los años 40 y principios de los 90. Ahora, obviamente, los estados dentro de Europa habrían cambiado en el periodo de tiempo, pero ciertamente sin los efectos y la influencia de la Guerra Fría, los cambios no habrían sido tan dramáticos. El Plan Marshall rejuveneció a Europa Occidental con el suministro de miles de millones de dólares en ayuda económica luego de la destrucción masiva de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el motivo real de Estados Unidos fue consolidar su influencia en Europa, ya que las naciones que aceptaron la ayuda del Plan Marshall acordaron compartir planes económicos y usar la ayuda para comprar bienes estadounidenses. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedoms. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation. Además, esta nueva riqueza socava el creciente apoyo comunista dentro de Europa Occidental. Por ejemplo, en Francia, el Partido Comunista tenía aproximadamente 1 millón de miembros para 1949. Sin embargo, el Plan Marshall demostró la primera división real en Europa cuando la Unión Soviética prohibió a las naciones en su esfera de influencia aceptar ayuda del mariscal. Aunque han ofrecido una ayuda similar, no fue rival, por lo que Europa Oriental comenzó su declive económico y las dos superpotencias marcaron su territorio. Tanto Hungría como Checoslovaquia organizaron protestas y revueltas contra el gobierno comunista, y en ambos casos la URSS la sofocó brutalmente. Sin la tensión y la amenaza con respecto a la Guerra Fría, es probable que la ONU hubiera adoptado un enfoque más directo, como lo que se vio en Corea, pero dentro de Europa este tipo de intervención era poco probable. A lo largo de la Guerra Fría, Alemania se dividió en el oeste, la RFA, y el este, la RDA,
y algunos en Alemania todavía sienten esta división incluso después de casi 40 años de reunificación. La Guerra Fría fue un conflicto importante y lleno de acontecimientos que posiblemente dio forma al rostro del siglo XXI, tal como lo vemos hoy. Incluso después de 20 años, sus efectos aún se sienten no solo en Europa, sino en todo el mundo.